Bienvenidos a todos, hoy 10 de diciembre, estamos en el encuentro 3 del ciclo de webinars de Economía Circular aplicada al Sistema Público de Gestión de Residuos. El día de hoy vamos a ver específicamente estrategias de reducción en la generación de residuos, compostaje. Y solamente para refrescar la memoria o para aquellos que que comienzan hoy su primer webinar, estamos organizando esto desde SEMPRE, que es Compromiso Empresarial para el Reciclaje, y en conjunto con la Secretaría de Ambiente de la provincia de La Rioja, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe y el COINSE, el Consorcio de Gestión de Residuos del Valle de Uco de Mendoza. Nos acompañan además la consultora La Ciudad Posible, Conexión Reciclado, y la Universidad Nacional de La Rioja. Y este encuentro número 3 está auspiciado hoy por Natura Cosméticos, que es uno de los socios importantes de SEMPRE. Y vamos a escuchar unas palabras en unos minutitos de Paola Nimo, que es la gerente de sustentabilidad de Natura, que brevemente nos va a contar sobre Natura y cuál es su compromiso con el medio ambiente. Entonces, un poco la agenda de hoy, lo que vamos a estar viendo. Solamente voy a actuar de maestro de ceremonias hoy porque tenemos dos disertantes muy interesantes. Solamente es poner en escena en el contexto de GIRSU, la gestión integral de residuos sólidos urbanos en Argentina, qué significan los residuos orgánicos en relación a la economía circular. Y después vamos a escuchar a María Cecilia Álvarez, que es la directora general de Gestión Integral de Residuos del municipio de Rosario, en Santa Fe, con una experiencia de más de 10 años, tanto en medio ambiente como en gestión de residuos, y nos va a hablar sobre los residuos orgánicos municipales, el compostaje de los residuos domiciliarios, y un poco la teoría detrás, por qué hay que compostar, cuál es la razón y cuáles son las distintas técnicas. Y luego vamos a escuchar también a un experto en compostaje con más de 23 años de trabajo en esta área, que es Roberto Fabián Tallarico, de Hidrocomp, y nos va a hablar del compostaje de residuos verdes. Roberto es responsable de todo el tratamiento de los residuos verdes de los más importantes parques de la ciudad de Buenos Aires, además de ser asesor de el grupo Arcor y del grupo Bayo, sobre compostaje de residuos agroindustriales. ¿Sí? Así que bueno, sin más, les voy a contar, disculpen que a veces me distraigo porque soy el hombre orquesta, estoy admitiendo gente. Solamente refrescar por qué estamos juntos hoy aquí. Iniciamos este ciclo de webinars Economía Circular aplicada al GIRSU como una capacitación para los distintos departamentos, municipios y comunas de 3 territorios con los que hemos hecho convenios de cooperación en lo que SEMPRE hace, que es articulación público-privada. Entonces es una forma de acercar a expertos en las áreas de economía circular, GIRSU y ambiente a los distintos territorios que pueden aprovechar esto en sus políticas y en aplicar esto en sus comunas. ¿Sí? Entonces tenemos participantes de los 18 departamentos que hay en la provincia de La Rioja. Inscriptos tenemos 17 municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Y de la provincia de Mendoza tenemos a la gente del COINSE, el Consorcio Intermunicipal de Gestión de Residuos del Valle de Uco, esto es Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Así que bueno, bienvenidos otra vez. Solo para refrescar la memoria, en el encuentro 1, que solo participó la provincia de La Rioja, hicimos un lanzamiento del ciclo con Santiago Zulay, que es el secretario de Ambiente y aparte el presidente del COFEMA, y de alguna forma lo que hicimos fue empezar de atrás para adelante, presentar a importantes industrias recicladoras locales de La Rioja con toda la comunidad de los distintos departamentos de La Rioja. En el encuentro 2, que fue el jueves pasado, que como les he dicho, hace una semana, tuvimos a Alejandro Jurado, que es
de la Universidad Nacional de Rafaela, es el director de Economía Circular, y aparte es el director de La Ciudad Posible. Él hizo una excelente presentación haciendo una introducción a todo lo que es la economía circular y qué está pasando con el medio ambiente en el mundo y justamente en el contexto actual del COVID, que es el futuro que nos espera. El primer encuentro fue, bueno, el encuentro 2, perdón, fue auspiciado por Nestlé, el primero, me olvidé mencionarlo, fue auspiciado por Tetra Pak, y hoy vamos a estar hablando de uno de los temas, como bien vimos en el encuentro 2, todos los distintos eslabones de la economía circular son importantes. Hoy vamos a arrancar por, no, es difícil decir que sea el primero, pero uno que normalmente no está visto, que sí está de moda. Yo lo practico hace más de 15 años, el compostaje en casa, y puedo hablar de propia experiencia y fanatismo con eso, y siempre he sido visto como un bicho raro, pero es una de las estrategias fundamentales para atacar el problema ambiental y económico y social, ¿sí? El problema de los residuos. Así que bueno, sin más, disculpen que estoy admitiendo gente, después vamos a seguir con los sucesivos encuentros, vuelvo atrás, ya vamos, después de este webinar, terminamos el año, brindamos y nos abrazamos virtualmente y vamos a retomar a fines de febrero, sobre otro de los eslabones de la economía circular, que es la disposición inicial, la separación en origen, ¿sí? Y esto es el resto del cronograma que ustedes pueden tener acceso con el link de inscripción. Ahora le voy a dar la palabra a Paola Nimo, si se anima a presentarse y a contarnos a todos sobre Natura y cuál es su compromiso con el medio ambiente. Buen día, Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sergio. Buen día a todos y todas. Disculpen mi cara, estoy con baja presión, ahí como todos dijeron que hay calor, en mi casa también hay calor, por más que estoy en la provincia de Buenos Aires, y estoy con muy baja presión, así que ni llegué a maquillarme, discúlpenme. Como saben, Natura Cosméticos es muy importante el maquillaje, entonces por eso lo resalto. Bueno, a ver, quería contarles un poco sobre nuestras metas o mismo compromisos, como decía Sergio. Natura, yo estoy a cargo del área de sustentabilidad en Argentina y tenemos 3 causas a nivel global. Que estas 3 causas nos ordenan para poder justamente priorizar nuestros objetivos y nuestros compromisos. Estas 3 causas, una es Amazonia Viva, que justamente hablamos de la regeneración de la Amazonia como el bioma más importante que tenemos en Latinoamérica, que regula la humedad de Latinoamérica, donde tenemos ahí un compromiso de una economía circular, donde trabajamos con comunidades, hacemos la extracción de los insumos, de los activos que les llamamos nosotros, y tenemos el compromiso de tener líneas de producto para hacer sostenible esa economía circular. Y con cada producto que se vende de esos activos, se le retribuye a esta comunidad también las ganancias. No solamente trabajamos solamente con la compra, sino también trabajamos con la educación, que para nosotros es un pilar súper fundamental para generar esto de la oportunidad de todos, ¿no? Para poder incluir a todos. Tenemos una segunda, y esta es la más importante, que quizás está más relacionada con lo que estamos hablando hoy, lo que van a hablar todos los otros webinarios, es Más Belleza, Menos Residuo. En Más Belleza, Menos Residuos tenemos un compromiso público desde el 2019 de recuperar el 15% de todo lo generado por nuestras ventas a través de material post-consumo. El año pasado lo hicimos a través de vidrio reciclado y de algunas otras recuperadores urbanos que teníamos alrededor de Buenos Aires. Este año lo estamos haciendo con la Municipalidad de Rafaela, donde hicimos una donación sobre una van, un utilitario, y 2 bicicletas eléctricas para poder aumentar la tasa de reciclaje. Y no solamente este compromiso alcanza a recuperar las toneladas que nosotros generamos con nuestras ventas, sino también hablamos de la movilización de las personas, el poder sensibilizar a no solamente nuestras consultoras y consultores Natura, que son los revendedores, sino también a los consumidores finales. Nuestro compromiso siempre va a estar en esa educación, porque sabemos que es fundamental. Podemos hacer todo lo máximo posible, pero si no seguimos educando al consumidor final y a la consultora como para que sean también agentes de transformación,
vamos a estar con un alcance limitado. Y por último, cada persona importa. Esta causa es muy transversal porque habla de personas. Y yo les hablé que en Amazonia trabajamos con comunidades. Y en Más Belleza Menos Residuo, uno de los ejes principales son los recuperadores urbanos. También hablamos de personas. En cada persona importa, también incorporamos a los consultores y consultoras Natura, y la verdad es que son 3 ejes en los que abordamos, que es educación, toda la parte de diversidad para generar equidad, inclusión de renta, inclusión financiera. Para nosotros estos 3 ejes son fundamentales para poder promover ese pacto social que queremos hacer con cada persona, para dar una oportunidad para construir este mundo más bonito como nosotros lo queremos desear. Y para volver a Más Belleza Menos Residuo, también nosotros hace ya 13 años que estamos midiendo nuestra huella de carbono, compensando nuestra huella de carbono. En el 2016 hicimos una compensación en un campo eólico en Rawson. En el año próximo vamos a tener otra compensación sobre los últimos 4 años. Esto también es importante sensibilizar en cuanto a lo que es la huella de carbono, porque también está relacionada con los residuos. Y ahí nosotros lo que hacemos es medir todo el proceso, desde lo que es la extracción de la materia prima hasta la disposición final de esos productos que generamos, y se contabiliza todo, desde la luz, los residuos que generamos, los viajes que hacemos, todo pasa por una calculadora ambiental para poder registrar esa huella y ese impacto ambiental. No los quiero marear tanto, porque la verdad puedo dedicar 1 hora a cada causa, pero quería darles como un pequeño repaso de cómo nosotros nos organizamos en cuanto a nuestras causas. Que son causas del mundo, pero para nosotros son las causas que nos direccionan. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Pau. Bueno, toma un poco de agua o de algo salado, así levantás un poquito. Y la verdad que Natura siempre es un excelente ejemplo, aparte justamente porque este programa es un programa, no sé si llamarlo federal, pero involucra muchos territorios, y Natura es un buen ejemplo de la conexión muy cercana que tiene a través de las consultoras con todas las poblaciones del país, más allá de la actuación mundial, ¿no? Así que estamos muy agradecidos por eso. Bueno, vamos a comenzar ahora con la gente interesante de hoy. No que nosotros no hayamos sido Pau o yo, pero bueno, ansiosamente vamos a ver los temas Sergio, ¿puedo agregar algo más? ¿Cómo no? Por favor, Pau. No, que para nosotros es fundamental siempre el trabajo en red. Y creo que esta es una red súper poderosa, ¿no? Entonces, quiero destacar eso, que para nosotros son muy importantes estos espacios, porque creemos que las cosas no se hacen solas, se hacen con la colaboración de todos, hasta mismo de competidores, de asociados, de colaboradores, de municipios, o sea, del trabajo en colaboración. Eso solo quería agregar, que me parecía importante. Gracias, Pau. Me parece que justo es esto, ¿no? Mi experiencia personal, por ejemplo, en el proceso de este webinar ya estamos teniendo, más allá de redes, amistades cercanas, ¿no? Voy a mencionar solamente, sin dejar a otros afuera, a Jorge Bonavetti de la Universidad de La Rioja, que tanto hablamos cada semana, que ya no puedo esperar viajar a comer un chivito allá en La Rioja. Pero bueno, esos son los sueños, los simples sueños que tenemos. Un poco del contexto Hirsu en Argentina. Hablamos en el webinar anterior, no los quiero marear con números, pero hay muchas estadísticas. Aproximadamente nosotros tiramos a la basura 1 kilo por habitante por día. Se supone que son, de acuerdo a esos estudios, y bueno, tenemos datos para cruzarlos, 16 millones de toneladas que generamos de basura, residuos sólidos urbanos cada año. La mitad de ellos, 8 millones de toneladas, son orgánicos. Solo estos domiciliarios, ¿eh? No consideramos acá el resto de lo que son grandes generadores, o restos de poda o restos de agroindustria, ¿sí? Hay otra problemática nacional, que son los 5.000 basurales a cielo abierto, casi 2 por municipio que hay en la Argentina. Esto tiene un riesgo ambiental, generación de gases de efecto invernadero,
Bueno, ya vamos a hablar en detalle en las disertaciones a continuación. Tenemos sistemas de recolección, nadie se pregunta por qué, pero 6 días a la semana en la mayoría de los municipios, en algunos casos 7 u 8 en lugares de cava. Es una generación enorme de gases de efecto invernadero que estos camiones producen, solo porque nosotros tenemos la costumbre de sacar una bolsita todos los días a las 7 u 8 de la noche. El 20 o el 30% del presupuesto de una comuna se destina a GIRSU. Imaginen qué podíamos hacer si reducimos esto, ¿no? Entonces, un poco la temática de hoy es repensar el tratamiento de los orgánicos desde lo que hacemos en nuestra casa, los grandes generadores, la industria, las comunidades, ¿sí? Porque hay una oportunidad enorme ahí. Así que bueno, sin más, voy a darle la palabra ahora a María Cecilia. Perdón, me olvidé del último diapositiva. Habíamos visto este esquemita que ustedes lo habrán visto muchísimo y es lo que hablamos en el webinar anterior, que es esta importante transición desde la economía lineal a la economía circular. Y lo que siempre vamos a hacer énfasis es la importancia de que cada eslabón funcione, porque si hay uno que no funciona, la economía circular no funciona. Y hoy vamos a hablar de compostaje sobre todo, y 2 puntos. Uno es el compostaje domiciliario y el otro es el compostaje industrial, como para, de alguna manera, resumirlo en 2 grandes corrientes. Pero lo que siempre vamos a decir es que cuanto más arriba, aquí estamos nosotros como consumidores, hagamos los deberes, que es si compostamos en casa, si separamos en origen y dejamos materiales reciclables limpios, más posibilidad tenemos de tener éxito en la economía circular. No porque beneficiemos a las empresas solamente, sino porque vamos a tener menos disposición final, menos gases de efecto invernadero por más recolección, menos basurales a cielo abierto. Es un beneficio enorme. Por eso nuestro trabajo, como bien decía Paola, de educación a todo nivel, desde los niños hasta las familias, los educadores, el sector público y el sector privado, de nosotros mismos demandar más productos con componentes reciclados, es la clave. Así que bueno, sin más, ahora sí, voy a pasar a la presentación de Cecilia, le voy a pasar yo las diapositivas y le voy a pedir bueno, que abra micrófono y ya la presentamos, pero puede sin duda volver a presentarse. No, está bien. Bueno, se me cortó los primeros minutos un poquito, pero creo que fue solo la presentación. Bueno, gracias Sergio por la invitación, un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes. Yo lo que les voy a hablar es del compostaje como una estrategia de tratamiento para los residuos orgánicos municipales. Mi intención es poder presentarle una serie de conceptos y criterios que les pueda servir a ustedes para tener una idea de qué hablamos cuando hablamos de compostaje, qué involucra el proceso, por qué es importante realizarlo. Y por supuesto que después son cuestiones que si ustedes se embarcan en esta tarea del compostaje tendrán que profundizar. Bueno, la primera, Sergio. Bueno, existen una gran cantidad de fuentes de residuos orgánicos y muy variada. La principal, la más habitual y mayoritaria son los restos de alimentos y de comida que generamos todos los días. También tenemos los restos verdes provenientes de lo que es el mantenimiento de espacios verdes, tanto públicos como privados o del arbolado público. Las actividades agropecuarias y las actividades industriales también son fuente generadora de residuos orgánicos, pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en las 2 primeras, que son concretamente la que un gobierno local tiene que gestionar de manera directa. No es porque las otras no las tengamos en cuenta, sino que generalmente se gestionan a través de la fiscalización o la regulación a los privados. Una característica que tiene el residuo orgánico, además de tener una gran diversidad de fuentes y de orígenes, es que a pesar de que se está haciendo en el mundo un gran esfuerzo por reducir, por ejemplo, la pérdida y el desperdicio de alimentos, son residuos que siempre se van a generar. Por lo tanto, va a ser fundamental que nosotros tengamos previsto una estrategia para abordarlos. Próxima. Bueno, ¿por qué tratar los residuos orgánicos? Nosotros sabemos que esta fracción es la más compleja y la más difícil de gestionar y de manejar, y que si nosotros la gestionamos y la manejamos inadecuadamente, esto, como decía Sergio, puede traer graves problemas ambientales y eso, consecuentemente, problemas a la salud. Y cuando hablamos de una gestión inadecuada, bueno, un poco la imagen que tenemos ahí, que es conocida por todos,
hablo de una gestión inadecuada, me refiero a prenderlos fuego de manera descontrolada, arrojarlos en basurales a cielo abierto, o también puede ser gestionar mal mi relleno sanitario o mi sitio de disposición final. ¿Y cuáles son o por qué pueden generar estos problemas ambientales? ¿Qué pasa con el residuo orgánico cuando uno lo gestiona de esta manera? Bueno, se produce el residuo orgánico cuando se descompone, genera muchos gases. Uno de los principales es el metano. El metano es uno de los principales gases de efecto invernadero, 24 veces más nocivo que el dióxido de carbono. Cuando nosotros, por ejemplo, lo prendemos fuego de manera descontrolada, puede generar lo que se llama carbono negro, que son pequeñas partículas que pasan a la atmósfera, y es uno de los contaminantes frecuentemente más asociados con enfermedades respiratorias y muertes prematuras. También puede generar lixiviados. El lixiviado no es ni más ni menos que cuando el agua de lluvia entra en contacto con el residuo, ese líquido que percola tiene una alta carga contaminante que si entra en contacto con el agua o con el suelo también lo contamina. Y sabemos también que genera olores, patógenos. Un poco para poner en dimensión algo que también nombraba Sergio, es la magnitud que tiene este problema. En el mundo se generan 2 billones de toneladas al año de residuos. Un tercio se gestiona de manera incorrecta. En la Argentina solo el 35% de los residuos, o no solo, el 35% de los residuos tienen una disposición final inadecuada, con lo cual esto nos da un poco la magnitud del problema ambiental que generamos si gestionamos inadecuadamente este residuo. La próxima. Bueno, otra razón por la cual tratar los residuos orgánicos es porque son la fracción mayoritaria. Nosotros acá en el gráfico que tenemos en la izquierda me muestra la composición de los residuos de la ciudad de Rosario, esos son los porcentajes en peso que representan, y nosotros vemos que en ese gráfico digo que una bolsita de residuos de un rosarino está conformado en un 58% por residuos orgánicos, un 32% por reciclables y un 10% otro tipo de residuos. Esta composición de una ciudad a otra puede variar, de un país a otro puede variar, pero en términos generales, el gráfico de la derecha me muestra que un residuo típico municipal está conformado en un 53% por un residuo orgánico. Por lo tanto, son una fracción esencial a considerar a la hora de planificar la gestión integral de residuos de mi ciudad, por el total o lo que representan en ese total, y principalmente es fundamental abordarlo si yo pretendo tener un golpe de efecto en reducir lo que envío a disposición final. La próxima. Bueno, también lo que tiene la fracción orgánica que me permite es que yo puedo reciclarla fácilmente mediante compostaje y digestión anaeróbica. Yo en este caso voy a hablar de compostaje, nos vamos a centrar en eso. Muchas veces nosotros el término reciclaje lo asociamos más rápidamente con plástico, cartón, vidrio, pero realmente, y no lo asociamos, por ejemplo, a los restos de comida. Pero el reciclaje es el proceso que me permite a mí reciclar o devolver la materia orgánica que tiene el residuo al suelo. ¿Para qué? Por ejemplo, para que pueda volver a utilizarse en la fabricación de alimentos. Eso no es ni más ni menos que economía circular. La próxima. Bueno, y acá me pareció importante destacar qué rol tenemos las ciudades en todo esto de la generación de residuos orgánicos y su tratamiento. Hoy en el mundo se generan 2,6 millones de toneladas por día solo de residuos orgánicos municipales. Para el 2050 se estima que el 70% de la población va a vivir en ciudades, el 80% de todos los alimentos va a ser consumido en las ciudades. Es decir, que gracias a este fenómeno de urbanización que se está dando en estos últimos años y se está consolidando, y las mejoras en las condiciones de vida, ese 2,6 para el 2050 va a pasar a ser 4,5 millones de toneladas por día de residuos orgánicos. Y con estos números, ¿qué quiero decir? Que en 30 años las ciudades vamos a ser grandes fuentes generadoras de residuos orgánicos. Por lo tanto, el desafío de cómo tratarlos va a ser cada vez mayor. Y el impacto, lo que nosotros hagamos vinculados al tratamiento de esos residuos, sin duda que con estos números va a tener un impacto global en términos ambientales. Estos números que están acá yo los saco de este informe que figura acá de ISWA, de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, y la verdad que para aquel que lo pueda leer es muy interesante todo lo que plantea vinculado a la generación y el tratamiento de residuos orgánicos con perspectivas y miras a futuro. Bueno, la próxima. Bueno, para entrar bien, a lo mejor esto yo no sé si algunos lo saben o no, pero y seguramente después en la próxima charla va a haber un especialista que lo va a contar más en detalle. ¿Qué es el compostaje? Bueno, acá hay una de las definiciones que ustedes pueden encontrar muchísimas, pero es
un proceso de transformación de los residuos orgánicos por acción de los microorganismos en presencia de oxígeno y bajo condiciones controladas. ¿Qué me quiere decir todo esto? Es el proceso que me permite reciclar o transformar el residuo orgánico en compost. Yo acá abajo tengo un esquema simplificado de ese proceso de compostaje, en donde al proceso de compostaje entra el residuo orgánico, que está conformado por materia orgánica, minerales, agua y microorganismos. Eso ingresa al proceso de compostaje. El proceso de compostaje es esa transformación que está realizada por microorganismos, que son bacterias u hongos, que ya se encuentran presentes en el ambiente y en los residuos. No es que yo tengo que ir a comprar microorganismos y ponerlos para que el proceso ocurra. El proceso se da siempre en presencia de oxígeno, esa es una particularidad, y cuando se desarrolla se libera al ambiente agua, calor y dióxido de carbono principalmente. Y como resultado obtengo compost, que es una materia orgánica humificada, que también contiene minerales, agua y microorganismos. Eso en sí es el proceso de compostaje. Próxima. Bueno, acá no nos vamos a detener mucho, pero en la definición dice que es un proceso que ocurre bajo condiciones controladas. ¿Por qué o qué quiere decir esto? El proceso de compostaje imita lo que ocurre en la naturaleza, nada más que de manera acelerada. ¿Por qué? Porque mi intención es producir la mayor cantidad de compost en el menor tiempo posible o tratar la mayor cantidad de residuos en el menor tiempo posible. Y para acelerar un proceso, yo lo que tengo que hacer es conocer cuáles son aquellos factores o aquellas variables que lo regulan ese proceso y llevarlo a sus valores óptimos para poder hacerlo lo más rápido posible. ¿Cuáles son los factores o las variables que regulan el proceso de compostaje? Bueno, las que están ahí escritas. La relación carbono-nitrógeno, que es la relación del contenido de carbono respecto al contenido de nitrógeno que tiene el residuo que yo ingreso a compostaje. La humedad, el oxígeno, la temperatura y el pH. La idea es, la gráfica que ustedes ven ahí en la diapositiva, me muestra un poco cómo evolucionan esos factores o esas variables a lo largo del proceso de compostaje. Esa curva, hay una curva para el pH, para el oxígeno, la temperatura, a lo largo del tiempo. Y de ahí voy viendo cuáles son las diferentes bacterias o hongos que van interviniendo en el proceso. Por eso, sin entrar mucho en detalle, saber que esto es lo que se controla, lo que se regula, y que yo siempre trato de llevarlo a los valores óptimos para que ocurra ese proceso en el menor tiempo posible. Bien, próxima. Bueno, lo que tiene el compostaje es que es una técnica probada y desarrollada en todo el mundo. Una de sus principales características es la gran versatilidad que tiene el proceso, es decir, que me permite poder realizar un compostaje a gran escala de grandes volúmenes de residuos o realizarlo de manera individual en mi casa. Esa gran versatilidad habla o me permite distinguir a mí distintos tipos de compostaje. Por ejemplo, hablar del compostaje domiciliario, comunitario o industrial. Nosotros hoy nos vamos a centrar a hablar un poquito de compostaje domiciliario y de compostaje industrial. Próxima. Bueno, el compostaje domiciliario es como también decía Sergio, el que cada uno puede realizar en su casa con los restos de comida y los restos de mantenimiento del espacio verde que tenga. La verdad que hay mucha información sobre cómo realizar el compostaje domiciliario, cómo construir diferentes modelos de composteras, y esa información que está disponible, libre y gratuita en la web, lista para poder compartirla. Por ejemplo, ahí yo pongo el manual de compostaje domiciliario del INTA, que es muy práctico e interesante. El compostaje domiciliario creo que todas las ciudades lo pueden promover, independientemente del tamaño. Nosotros en la ciudad de Rosario, una ciudad de 1 millón de habitantes, promovemos a través de nuestra red de hogares verdes el compostaje domiciliario. Se puede promover de una manera o con acciones muy económicas y sencillas, como puede ser convocar a la ciudadanía a realizar talleres de compostaje o talleres de armado de compostera. Hoy lo puedo hacer de manera no solo presencial, sino virtual. Puedo compartir tutoriales o información por las redes sociales. La verdad que son acciones de muy bajo costo y que a mí me traen muchos beneficios. Entre esos beneficios que tengo para el municipio es que hablar de compostaje me permite poner en agenda de la ciudadanía el tema de los residuos, me permite generar, por ejemplo, instancias de sensibilización y concientización ambiental con la población. Tal vez uno de los principales beneficios o ventajas es, como se dice siempre, el mejor residuo es el que no se genera. Pensemos que si en una ciudad todos los habitantes hicieran compostaje domiciliario, bueno, yo tendría el 50% menos de los residuos que pasar a buscar y que tratar o enviar a disposición final. También hay una realidad de que generalmente el vecino que composta también separa otro tipo de fracción de residuos, por ejemplo reciclables, entonces mejora la recuperación de otras fracciones.
Lo que sí tengo que tener en cuenta es que hay un límite, no le puedo pedir todo al compostaje domiciliario. ¿Con esto qué quiero decir? Si yo pretendo lograr metas de reducción o objetivos en un corto plazo, de un año, por ejemplo, bueno, tengo que tener en cuenta que voy a tener que realizar a lo mejor o combinar con otro tipo de estrategias, como puede ser un compostaje industrial, porque recordemos que el compostaje domiciliario es una cuestión que implica cambios de hábito, los cambios de hábitos llevan tiempo en la población, entonces eso lo tengo que considerar. Y a veces también puede que yo fomente o promocione el compostaje domiciliario, pero hay gente que no quiera o no pueda realizarlo. Entonces es algo que tengo que considerar. La próxima. Cecilia, hay gente que por ahí no te escucha un poquito bajo. No sé si puedes acercar el micrófono A ver ahí. Ahí. ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho bien, pero hay gente que escucha un poco bajo, si podés. Perdón. Pero bueno, sí, no hay problema. Ahí lo puse al máximo. Perfecto, dale. Bueno, el compostaje industrial ya es aquel compostaje que implica mayores volúmenes de residuos y es el que generalmente hace un municipio con el objetivo de tratar sus residuos o una empresa con fines comerciales que realiza compost que quiera vender. ¿Cuál es la principal ventaja para un municipio que realiza compostaje? Por supuesto, además de los beneficios ambientales, principalmente es que estoy evitando enviar a disposición final todo ese volumen de residuos que yo mando a compostaje. Y esto sabemos que es importante por lo complejo que es encontrar un sitio de disposición final. Al evitar enviar todos esos residuos, yo lo que estoy haciendo es incrementando o alargando la vida útil de ese sitio. Además de facilitar la gestión o la operación, porque estoy eliminando esa fracción que me genera emisiones al ambiente. Además, de manera adicional, yo puedo tener compost que puedo utilizar en el espacio verde de mi ciudad. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que puedo requerir realizar recolección diferenciada del residuo orgánico, ahora lo vamos a ver, y sí o sí tengo que saber que voy a requerir de infraestructura y equipamiento para realizar ese proceso, que voy a necesitar un presupuesto para sostenerlo y que voy a necesitar también personal operativo y técnico para realizar el proceso de compostaje. Próxima. Bueno, acá este punto, recolección diferenciada, ¿sí o no? ¿Es necesario tener recolección diferenciada para realizar un proceso de compostaje? A ver, estrictamente no. Yo puedo realizar un compostaje, tenga recolección diferenciada o no tenga. Nosotros en la ciudad de Rosario hace 6 años arrancamos con una planta donde no tenemos recolección diferenciada y empezamos 3 años después de realizar la recolección diferenciada. Pero hay un tema central. A ver, la calidad del producto final, es decir, el compost, depende de la materia prima que ingresa. Por lo tanto, si yo separo el residuo orgánico en casa, lo paso a buscar de manera selectiva o diferenciada del resto de los residuos, y esa fracción la meto a compostaje, voy a tener un compost muchísimo más bueno y de mejor calidad que si yo parto de la bolsita y de ahí tengo que sacar la fracción orgánica para mandar a compostaje. Algunas consideraciones respecto a si hago compost con recolección diferenciada o sin recolección diferenciada. En el caso de querer realizarlo con recolección diferenciada, y yo si hoy no la tengo, lo primero que tengo que considerar es que voy a tener que modificar mi cronograma o mi esquema de recolección actual. Siempre todo cambio genera como una resistencia en los equipos y también en la ciudadanía. Por lo tanto, es fundamental que yo trabaje muy codo a codo con el vecino, que lo haga el socio estratégico de mi proyecto, que lo involucre, porque yo pensemos que le voy a pedir al vecino que ahora se quede con los residuos orgánicos hasta el lunes o hasta el viernes para sacarlo, que modifique toda su dinámica o su gestión dentro del hogar, y le tengo que explicar por qué estoy pidiéndole ese esfuerzo. Le tengo que decir que es porque lo voy a pasar a buscar, porque voy a hacer una planta de compostaje, todos los beneficios ambientales que eso tiene. Y en este punto yo lo creo fundamental lo de involucrar al vecino, porque siempre digo que las metas de reducción no son ni de una gestión, no son del Estado, sino que son metas de reducción que se tiene que plantear una ciudad. Y eso hay que plantearlo en esos términos. Entonces, no solo la responsabilidad es del Estado, sino que el vecino también tiene que ser responsable y tiene que poder hacer su parte. Entonces, siempre me gusta plantearlo que los objetivos de reducción no son del Ejecutivo, no son del Estado, son de una ciudad. Bueno, otra cuestión es que voy a tener, si yo tengo recolección diferenciada, un menor costo de tratamiento. ¿Por qué? Porque voy a necesitar una menor infraestructura y equipamiento para, a ver, yo voy a recibir ya el residuo que viene separado en el hogar, entonces a lo mejor requiero menor infraestructura porque solo tengo que abrir la bolsa
y tal vez separar algo que algún vecino haya colocado de manera errónea. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que a pesar de que tenga recolección diferenciada, siempre voy a necesitar la infraestructura y el equipamiento para recibir los residuos que vienen, porque en la Argentina los sacamos en bolsa, por lo tanto tengo que abrir la bolsa, y voy a tener que separar algo que algún vecino pueda colocar de manera incorrecta. Y como dijimos, voy a tener un producto, un compost, que va a tener una mayor posibilidad de uso y que tal vez lo voy a poder usar en espacios verdes y en jardinería. Ahora, si yo no tengo recolección diferenciada, no tengo que modificar el esquema o el cronograma de recolección, pero tampoco involucro al vecino. Yo la verdad que el vecino ni se entera de lo que estoy haciendo, de todo el esfuerzo de poner en marcha, por ejemplo, una planta de compostaje y todos los beneficios que trae aparejado, porque nunca se vio afectado en ningún punto del proceso. Voy a tener un mayor costo de tratamiento porque yo ya voy a tener que recibir toda la bolsita y voy a necesitar la infraestructura y el equipamiento para poder separar la fracción orgánica del resto de los residuos. Esa separación generalmente es mecánica y no es perfecta, por lo tanto esa fracción orgánica va a estar contaminada con otro tipo de con residuos que quedaron, y por lo tanto el compost que yo voy a obtener en este proceso que voy a hacer de compostaje no va a ser un producto de buena calidad. A veces ni siquiera se llega a llamar compost, se lo llama bioestabilizado, y por lo tanto tiene usos limitados. Lo puedo a lo mejor usarlo para cobertura de relleno sanitario, o para tapar alguna cava, pero no en espacios verdes. Bueno, la próxima. Acá lo que les muestro es la nueva directiva de Unión Europea sancionada en el 2018, la Directiva de Gestión de Residuos, donde ellos establecen cuáles son las metas que tienen que alcanzar como países, digamos, como Unión Europea. Y lo interesante que pongo acá no es porque tenemos que salir a hacer lo que hace Europa, pero siempre es interesante mirar lo que ellos hacen, porque en términos de gestión de residuos marcan una tendencia, y nosotros sabemos que en 15 años seguramente vamos a estar haciendo lo que ellos hoy están planteando. Y acá marco 2 de las metas que ellos tienen establecidas. Fíjense que dicen que va a ser obligatorio la recogida separada de biorresiduos, que es el residuo orgánico, como ellos le llaman, para el 2024. Y después dicen que no se podrá contabilizar como reciclada la fracción orgánica recogida de manera mezclada a partir del 2027. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos con claridad están apuntando a que hay que implementar una separación diferenciada del residuo orgánico, de todo el residuo orgánico, y máxime para después mandarlo a tratar. Bueno, la próxima. Bueno, cuando hablamos de lo que es compostaje industrial, la cosa ya se complejiza o se amplía un poco más. Existen diferentes métodos o sistemas de producción de compost. Estos métodos o sistemas de producción de compost pueden ir desde algo muy sencillo y pequeño hasta sistemas muy tecnificados y automatizados, que son los que generalmente se usan para tratar grandes volúmenes de residuos. Los sistemas de compostaje se pueden clasificar en abiertos y cerrados, dependiendo de si el residuo está contenido en un lugar cerrado, en un reactor, o si el residuo se encuentra en una pila o en una parva. Y después vemos que hay una segunda clasificación que tiene que ver con, con la cuestión estática o con lo dinámico o lo móvil. Eso tiene que ver con que si el residuo que yo voy a compostar lo voy a mover durante el proceso de compostaje o permanece durante todo el proceso estático. A eso obedece esa segunda clasificación. En términos generales, los sistemas abiertos son más simples que los sistemas cerrados, que tienden a ser más complejos, más tecnificados y automatizados. Yo ahora lo que voy a hacer es mostrarles rápidamente un ejemplo de cada uno de estos sistemas, digo, de los abiertos, móviles y estáticos, y los cerrados, dinámicos y estáticos. La próxima. Bueno, los sistemas abiertos, y en este caso lo que se llaman móviles o de pila móvil. Como dijimos, el sistema abierto, para el proceso de compostaje lo que se hace es se arma una parva o una pila, y se llama de pila móvil porque durante el proceso de compostaje yo lo que hago es revolver ese material o moverlo, y esa es la manera en cómo le entrego el oxígeno a la masa que voy a compostar. Ustedes ven en las imágenes que la verdad que yo puedo usar diferentes tipos de equipamiento para realizar este proceso. Si vemos en la izquierda, puedo, si tengo pocos volumen de residuos, puedo realizar el volteo
con una pala de manera manual. O puedo realizar los volteos con palas mecánicas que todos conocen, o puedo ya utilizar, como tengo en la derecha, equipos que son volteadores de compost que están diseñados específicamente para esto. Y fíjense que hay equipos volteadores que son más sencillos, que van conectados a la toma de fuerza de un tractor, o algo como tengo a la izquierda abajo, un equipo volteador de compost, que sería como la Ferrari de los volteadores de compost, algo ya diseñado específicamente para eso, autopropulsado. Pero ven que el sistema nuevamente sigue siendo muy versátil. Bueno, la próxima, un sistema abierto pero de pila estática. Acá básicamente el sistema es muy parecido, yo vuelvo a armar, a conformar la parva o la pila de compostaje, nada más que durante todo el proceso de compostaje esa pila va a permanecer estática, es decir, que no la voy a mover. Por eso el oxígeno o el aire que se necesita para el proceso de compostaje yo se lo voy a dar insuflando aire. Fíjense que la parva se arma sobre un sistema de cañerías donde con una bomba yo le inyecto aire por la parte inferior. Bueno, la próxima. Bueno, esto es una variante a veces a ese sistema de pila estática. En lugares donde llueve mucho se los cubre con una membrana. Es una membrana especial que se llama Gore-Tex, que es parecida a la de las camperas de montaña, que evita que el agua de lluvia ingrese a la masa que se está compostando, pero que me permite que salga el dióxido de carbono hacia la atmósfera y que salga también el vapor de agua. Por supuesto que después cuando yo... el proceso es el mismo, nada más que lo cubro por el tema del agua de lluvia. La próxima. Bueno, los sistemas cerrados. Los sistemas cerrados que dijimos que la particularidad es que el material que yo voy a compostar está contenido dentro de lo que se llama un reactor. Ese reactor puede tener distintas formas, puede ser un silo, un contenedor, un túnel. Lo que se hace básicamente, como se ve ahí en la imagen, se carga el reactor, es decir, meto el material que yo voy a compostar, cierro el reactor y ahí adentro ocurre el proceso de compostaje. Son sistemas mucho más tecnificados y automatizados porque tienen toda una serie de sensores que monitorean todos esos factores o esas variables de compostaje que nosotros decíamos, van monitoreando el pH, la temperatura, el oxígeno, y están equipados con sistemas que también inyectan el aire cuando necesito oxígeno, inyectan agua, pueden extraer los vapores y los líquidos cuando es necesario. Cuando termino el proceso, se abre ese reactor y se saca el material ya compostado. Generalmente después de sacarlo del reactor necesitan un proceso posterior como si fuese un sistema de compostaje abierto, este tipo de sistemas. La próxima. Bueno, esto es un sistema cerrado dinámico, lo que decíamos que la principal característica era que el material que lo contenía se movía durante el proceso. En este caso se usa un tambor, un cilindro, en donde yo coloco el material que voy a compostar por un extremo, lo cargo a ese reactor, se cierra. Durante el proceso de compostaje, el reactor tiene como si fuese un chimango que va haciendo girar y avanzar al material que voy a compostar, y están diseñados para que durante todos los días que ocurre el proceso de compostaje, cuando finalice el proceso, yo saco por el extremo opuesto el material ya compostado. También están equipados con sensores que me monitorean todas las variables y con dispositivos que me inyectan el aire y que me permiten extraer los gases. Bueno, otro tipo de sistema, también de lecho agitado en lo que son canales de hormigón, es otro tipo de sistema de compostaje. La próxima. Bueno, por supuesto que cada uno de estos sistemas que yo nombré muy rápidamente tienen sus características, tienen sus pros y sus contras, que nosotros acá no lo vamos a analizar, pero hay que saber que se puede ahondar mucho sobre cada uno de estos sistemas. Ahora, ¿cómo selecciono un sistema sobre otro? ¿De qué depende? Bueno, hay una serie de características de factores que yo tengo que tener en cuenta. Yo anoté algunos, seguramente deben faltar otros, pero los que para mí considero que son los más importantes a la hora de elegir un sistema. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta es qué recursos tengo, con qué recursos cuento para implementar y para sostener un determinado sistema. Hay sistemas que son más costosos de implementar que otros porque requieren una mayor inversión en infraestructura y en equipamiento. Como decía, generalmente los sistemas más tecnificados y más automatizados son más costosos de implementar que otros. También es fundamental tener en cuenta cuánto me cuesta y qué necesito yo para operar y para mantener un sistema. Hay sistemas que, por ejemplo, consumen una gran cantidad de energía.
los sistemas más tecnificados y generalmente tienden a ser más costosos. Y a veces el costo, digamos, de lo que cuesta operar un sistema, que es un costo que yo no lo tengo en cuenta porque a veces me preocupo más por que necesito la plata para armar mi planta de compostaje, para conseguir la infraestructura, el equipamiento, a veces lo consigo por un financiamiento y pierdo de vista lo que me cuesta después operar ese sistema. Y el costo de operación es lo que termina haciendo caer muchas veces o dejar en desuso plantas de tratamiento porque no lo tuve en cuenta. Bueno, el grado de tecnificación que yo puedo afrontar es otra cosa fundamental y que también tiene que ver con el costo de operación y de mantenimiento. Con esto quiero decir, a veces la verdad que me conviene a mí meterme en un sistema donde a mí se me rompe un día una bomba o una válvula o se me desconfigura el software que me regula todo el proceso y yo no tengo ni repuestos ni nadie que me lo repare, o me conviene elegir un sistema donde lo único que uso es una pala mecánica similar a la que yo tengo en cualquier municipio. Bueno, acá lo que yo quiero decir es que siempre a la hora de seleccionar un sistema, seleccionemos un sistema que sabemos o que sepamos, perdón, que lo vamos a poder mantener operativo. Bueno, otra característica o factor a tener en cuenta es la localización del predio, la planta de compostaje en referencia al clima o a la cercanía a vecinos. Es decir, no es lo mismo seleccionar un sistema de compostaje para un lugar como puede ser un municipio de La Rioja, donde la precipitación anual es muy baja, la humedad relativa también muy baja y el suelo prácticamente impermeable, que seleccionar un sistema de compostaje para un lugar como Rosario, donde tenemos 900 o 1000 milímetros anuales. ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, acá tendré que evaluar si me conviene un sistema abierto, donde puedo tener expuesto todo el material que yo composto a una lluvia, o si me conviene optar por un sistema cerrado, donde la lluvia puede que no arruine todo mi proceso de compostaje. La cercanía a vecinos también es fundamental tenerla en cuenta. No es lo mismo si mi predio de compostaje está pegado a un barrio o está metido en un parque industrial donde sé que voy a tener vecinos, que hoy si la tengo en el medio del campo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que voy a tener que elegir siempre el método o el sistema de compostaje que mejor gestione el tema de hacia el ambiente. Bueno, espacio, hay sistemas de compostaje que requieren más espacio que otros, el tiempo del proceso, algunos sistemas demoran más o menos tiempo que otros. La materia prima, qué y cómo recibo el residuo. Hay sistemas que favorecen la mezcla y la homogeneización del residuo durante el proceso, por eso dependiendo qué recibo y cómo voy a seleccionar un método u otro. Y por último, el destino del producto. Yo tengo que pensar, ¿para qué hago este proceso de compostaje y qué es lo que espero obtener? Yo lo hago simplemente para obtener una ventaja o un beneficio ambiental, estabilizar la fracción orgánica, y no me importa a mí después obtener un compost que yo pueda usar en jardinería o en agricultura. En ese caso elegiré un proceso de compostaje que a lo mejor no necesite demasiada tecnificación o no me insuma demasiados recursos, que si yo quiero hacer un proceso de compostaje donde quiero obtener algo de una muy buena calidad. Bueno, la siguiente. Bueno, y esto lo que ya habrán visto como para finalizar, la verdad que el proceso del compostaje es uno de los elementos más que me permite a mí hacer ese cambio de paradigma desde una gestión de residuos lineal, donde lo único que un modelo de gestión de residuos lineal que se vino haciendo hace algunos años atrás, donde lo único que tenía yo era la generación, la recolección y la disposición final, me permite a mí pasar el compostaje a un modelo de gestión un poquito más circular. Bueno, espero no haberlos mareado, haber podido, digamos, presentarles algunos conceptos, ideas que después a ustedes les pueda quedar ahí grabado y que en el caso de haberlos convencido o poder embarcarse en lo que tiene que ver el compostaje, requieren, por supuesto, de seguir indagando en el tema, ¿no? y seguir metiéndose y profundizando. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Seguro hay muchas consultas, pero como nos pasamos un poquito del tiempo, preferiría que Roberto haga su exposición y cuando él termine podemos hacer preguntas a los dos. Las que se puedan responder acá en el contexto del webinar, perfecto, y si no, por correo electrónico, ahí tienen el correo de Cecilia, si no, después te pido, Cecilia, si lo escribís en el chat también, así queda, por favor.
y porque ya hubo varias preguntas de contactos. Así que muchísimas gracias, Cecilia, la verdad que es fascinante y todo el análisis y el nivel de profundidad es excelente. Bueno, ahora presento a Roberto Tagliarico, que bueno, ya lo presenté antes, pero me gustaría, Roberto, si podés dar un paso al frente y presentarte otra vez vos. No sé si tenés micrófono. Estás muteado, Roberto. Ahí estás. A ver, ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en principio lo que quería era agradecer a SEMPRE y en especial a Sergio por haberme convocado para participar y para contar un poco lo que hacemos desde las plantas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y continuando un poco con la excelente presentación de Cecilia, quería, bueno, empezar a contarles un poquito lo que hacemos nosotros. Bueno, nosotros somos una empresa que es Hidrocom, que estamos a cargo de las 3 plantas que posee la Ciudad de Buenos Aires. Si avanzamos, vamos a ver, ahí vemos, digamos, la ubicación de cada una de ellas, están ubicadas estratégicamente. Una está en la zona noroeste, que es el Parque 3 de Febrero, más conocido como el Rosedal de Palermo. Una en la zona centro, que es en un lateral de lo que sería el cementerio de Chacarita, y la otra está en la zona sur, que es el Parque Indoamericano, y con esto, digamos, es como que estamos cubriendo lo que es el área de influencia de la ciudad, como para tener, digamos, cercanía donde se generan los restos verdes o los residuos, que es el material que nosotros tratamos. A ver la siguiente, por favor. Acá vemos, bueno, la ubicación de la planta del cementerio de Chacarita. Esta planta, bueno, para los que no conocen, está sobre, digamos, a un lateral de la avenida Corrientes, a unas 15 cuadras del Obelisco. En esta planta, bueno, el cementerio de Chacarita tiene 97 hectáreas y todo lo que es el parquizado, digamos, hay 3 empresas, una de las cuales se dedica a lo que es el parquizado en particular de todas estas áreas. El parquizado hablo de lo que es corte de césped, recorte de arbustos, bueno, y lo que es poda menor. Después tenemos la recolección, digamos, de lo que es dentro del cementerio, lo que son las flores secas, la generación de coronas, digamos, y tipo ya más propio del cementerio. Y bueno, y hay una empresa que es la que recoge lo que es la parte de residuos húmedos, que es Solvaire, que sería lo que sería dentro del cementerio, similar a lo que se hace en la vía pública. Y bueno, tenemos, digamos, están identificados los contenedores como para que la gente vaya haciendo una separación de los materiales que se pueden llegar a compostar. A ver la siguiente, por favor. Acá vemos, digamos, un poco el principio del proceso, en donde los materiales llegan, digamos, bueno, por 3 medios. La empresa Plantec, que es la que hace el parquizado, nos lo arrima generalmente a granel. Como podemos ver, hay una pilita que se está chipeando ahí más abajo, que son más que nada lo que son los arbustitos y libustrina y pequeñas plantas. Unas bolsas que vemos más atrás es lo que tiene que ver con la empresa La Mantovana, que es todo lo que es el barrido y el corte de césped de veredas, que ellos, bueno, embolsan y nosotros recibimos ese material a través de ellos embolsado. Todo ese material digamos, se vacían esas bolsas, después las bolsas se separan, hay cooperativas que vienen a buscar todo lo que son los polietilenos que se generan. Y bueno, y también llegan algunas en bolsas, lo que tiene que ver con galerías, y otras a granel, lo que son coronas y demás, que tienen un trabajo más artesanal, que es el desarmado y todo el preparado de ese material, como para después
chipear o moler, digamos, de acuerdo a la necesidad, digamos, como para unificar lo que es la granulometría del material para tener un proceso, digamos, el proceso de compostaje, que es un proceso bioxidativo de transformación de la materia orgánica de forma uniforme. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Acá vemos pilas ya con un poco más avanzadas, digamos. El sistema que utilizamos es el sistema de pilas y utilizamos volteo lateral con pala mecánica, que es, digamos, lo que yo considero el sistema más económico y, digamos, más eficiente en relación costo-beneficio, ¿no? Un poco lo que nos contaba Cecilia, que hay sistemas mucho más sofisticados, pero que es bastante más compleja la implementación y los costos, y bueno, a partir de aquí lo que hemos podido es tratar en esta planta, hoy estamos haciendo en esta planta en particular 12 toneladas día, y digamos de forma sencilla y económica, ¿no? Fácilmente de aplicar. Vamos a la siguiente, por favor. Acá vemos, bueno, lo que es uno de los volteos del material. Ahí está liberando el vapor que se produce dentro de la pila por el calor que se genera. Esa es una etapa termófila. Digamos, el compostaje como requisito tiene que cumplir con las etapas del compostaje. La primera en el armado de la pila y es la primera etapa mesófila. Después de esto tenemos que cumplir con la etapa termófila, que tiene que durar al menos 15 días con 5 volteos, según dice la norma que es la que nos rige en Argentina, que es la norma conjunta entre el Ministerio de Ambiente y el SENASA, que es la 1/2019. Bueno, nosotros trabajamos bajo esta norma y cumplimos, digamos, con los parámetros que nos indica. Podemos pasar a la siguiente. Ahí seguimos viendo también lo que es un volteo. Y bueno, digamos, lo importante siempre es, también como nos contó Cecilia hace un ratito, es tener los parámetros bajo control, que es una de las condiciones para tener éxito en el proceso de compostaje, que son, digamos, tener un buen control de la temperatura, de la humedad, del pH. Y en nuestro caso también medimos lo que es la conductividad eléctrica, porque también es un antagónico para la proliferación y para sostener las etapas, y bueno, por eso lo tenemos controlado, digamos, no tanto, digamos, por problemas de lo que son los materiales, sino a veces, digamos, vienen asociados al uso de agua que utilizamos para mantener el grado de humedad. A ver, vamos a la siguiente. Digamos, acá en esta planta tenemos un sistema de riego por aspersión sectorizado, digamos, vamos regulando lo que es el grado de humedad y sectorizando el riego para ir manteniendo el grado correcto de humedad, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente. Acá lo que vemos es material terminado de esta planta. Como tenemos toda la granulometría uniforme, digamos, porque el material o se chipea o se pasa a través de una moledora, digamos, que también tiene una criba, entonces nos permite partir de un material bastante uniforme en su tamaño, lo que nos permite, digamos, después tener una tarea sencilla, no tener tanta necesidad de cribado, y como se hace una recolección, digamos, bastante cuidada y un control inicial, digamos, cuando se forma la relación carbono-nitrógeno inicial, se controla mucho el ingreso del material como para que después no sea tan tedioso la parte final, digamos, del acabado del material y del tener el material terminado. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, acá es un poco lo que les contaba antes también, lo que tiene que ver con el control la corrección de humedad de las pilas. La siguiente. Acá vemos el chipeado que les contaba antes, que por ahí se ve más claramente. En esta planta tenemos 2 chipeadoras, una pequeña, para cuando son pequeñas ramas, digamos, un poco asociado a lo que son los costos y no tener, digamos, motores excesivamente
digamos, prendidos o sobredimensionados, entonces lo vamos regulando, usamos la chipeadora que está más acorde al tamaño del material que estamos tratando. La siguiente, por favor. Bueno, acá volvemos a ver volteos, podemos pasar una más, digamos que esto es algo que ya veníamos viendo. Y bueno, pasamos a contarles un poco lo que es la segunda planta, que es la planta del velódromo. Esta planta está en la zona de Palermo, lo que se conoce comúnmente como el Rosedal de Palermo. Es el Parque 3 de Febrero, que tiene una superficie de 400 hectáreas. Es todo, digamos, lo que nosotros tratamos, es todo el material que se genera en el parquizado del mantenimiento de estos espacios verdes. Además, todo este material no solo se genera dentro del Parque 3 de Febrero, sino que además de parques aledaños, como es el Parque de los Niños, el Parque de la Memoria, la Reserva Parque Norte, Ciudad Universitaria. El área real de influencia está en el orden de las 800 hectáreas de esta planta. Bueno, hay también 3 empresas. Esta, por ejemplo, es el costado justamente donde vemos del velódromo, esa es la rampa de lo que era la antigua pista de ciclismo. Y ahí vemos que una vez que se corta el césped, se sopla y se junta como para, en este caso es la empresa Salvatori, la que nos acerca ese material, también digamos, dependiendo de la lejanía y de la cantidad que se vaya juntando, a veces en bolsa, pero en general es a través de lienzos y demás de formas que le resultan más prácticas, digamos, a la hora de juntarlo y hacerlo ágil y dinámico para acercarlo a la planta. Pasamos a la siguiente. Acá vemos también, bueno, que la generación, digamos que no solo es de pasto, sino que también hay pequeño recorte de estos canteros y de esta generación de estos arbustitos, de estas pequeñas plantas que también, digamos, son juntadas y que las acercan a la planta. La siguiente, por favor. Acá vemos también lo que tiene que ver con poda, digamos, también esto generalmente lo recibimos a granel. Ahí lo que hacen los chicos es cortar el material, digamos, como para que sea fácil de transportar, a un tamaño que después manualmente puedan cargarlo y que podamos chipearlo como para incorporarlo a las pilas. Y bueno, esto también está, digamos, por lo que veo, esta foto es del Parque de los Niños. Vale, seguimos adelante. Digamos, también lo que hacen las empresas es el barrido, el soplado de hojas. Estas hojas también vienen en la pila, por supuesto que dependiendo de la época del año es el volumen y el tipo de material que se genera, ¿no? Pero siempre al formar una pila lo que buscamos es tener esa relación carbono-nitrógeno inicial, que es la que necesitamos en este caso al tener solo materiales verdes, tenemos que formar esa relación con lo que tiene que ver con los carbonados y los nitrogenados, pero digamos entre materiales secos y verdes. La siguiente, por favor. Acá vemos también otras partes del parque donde están soplando y digamos, la sopladora es el método más rápido para el poder juntar todos estos materiales que después vienen a la planta. La siguiente. Bueno, este es el cartel de donde se identifica la planta y donde nos pueden encontrar para visitarnos. Estamos sobre la avenida Belisario Roldán. Esta es la parte de oficinas y sanitarios. Y un pequeño gazebo para las visitas. Acá vemos el armado de las pilas ya en materiales bastante avanzados. Y bueno, podemos pasar alguna más. Donde vamos viendo también por el color el tipo de materiales. Esta planta tiene una particularidad que aquí contamos para la etapa termófila del material, una base de asfalto en donde
si bien no es necesaria, porque estos materiales, como nosotros controlamos el grado de humedad y se mantiene estable, digamos, y son materiales que no suelen generar problemas de lixiviados, pero bueno, al contar con esta plataforma la utilizamos para esa etapa, ¿no? Para esos 15 días, que en general nosotros les tiramos un poquito más en el orden de los entre 20 y 25 días, para asegurarnos la mineralización de todos los nutrientes que están presentes en los materiales que conforman la pila. La siguiente, por favor. Ahora acá vemos un control de lo que es un control de temperatura, que dijimos que estos son controles que se hacen en forma asidua y permanente. Las pilas normalmente en etapa termófila están en el orden, nosotros tratamos de sostenerlas entre los 60 y 65 grados para tener una correcta sanitización del material, digamos que es un poco uno de los sentidos de esta etapa, ¿no? Que ningún patogénico perdure en lo que podría ser el compost final, aunque en este tipo de materiales también es difícil que ocurra. La siguiente, por favor. Bueno, y esta es la tercera planta, que es la que está ubicada en el Parque Indoamericano, en la parte sur de la ciudad. Este parque cuenta con 180 hectáreas. También utilizamos todos los materiales o los orgánicos que se generan en estas 180 hectáreas. Y además tenemos el ingreso de lo que son las comunas aledañas de la ciudad. Digamos que desde hace un año aproximadamente, las comunas ahora tienen a su cargo el mantenimiento de sus plazas y sus espacios verdes, y bueno, todo lo que se genera también en ese mantenimiento se acerca a esta planta. Bueno, además tenemos un convenio, ahí por ejemplo vemos un material que está llegando del Parque Chacabuco, en ahí que viene, digamos, lo que son bolsas y bueno, ramas y demás, digamos que una vez que se hace la descarga del material, ahí se separa, se chipea, se muele de acuerdo al tipo de material, como para unificar la granulometría, como les contaba hace un ratito. A la siguiente, por favor. Acá, bueno, vemos esto es proveniente del Parque Rivadavia. También, digamos, ven que digamos, los materiales varían, digamos, algunos más secos y algunos más verdes. Esos más verdes son los que nos proporcionan la fracción nitrogenada para poder formar esa relación carbono-nitrógeno inicial. La siguiente, por favor. Bien, y acá tenemos la de uno de los terceros grandes parques que nos acercan, digamos, materiales. En este caso es del Parque Sur, que es un parque, digamos, para los que están en la ciudad o conocen la ciudad de Buenos Aires, es lo que está al costado de lo que sería el autódromo. También en esta planta lo que tenemos es un convenio con los clubes de fútbol, donde el pasto de todo lo que son el mantenimiento de sus canchas, digamos, por ejemplo, ahí tenemos vecinos a la gente de Argentino Junior, que en su campo deportivo cuentan con 15 canchas profesionales y están acercándonos una batea diaria de corte de césped. Bueno, digamos, en general la mayoría, bueno, Boca Juniors, digamos, hay varios, la mayoría de los clubes que están en la ciudad, tenemos 18 estadios generadores de césped que nos están acercando material. La siguiente. Acá vemos también, digamos, algunos lugares de parquizado en donde todo lo que se hace, el barrido de hojas y demás, como les contaba antes, se embolsa, digamos, por un sistema de practicidad de las empresas y además porque, digamos, quedan dispuestos en algún sector del parque hasta su recolección, que en general se hace día por medio. Entonces, para evitar que el viento vuelva a arruinar el trabajo que se hizo de limpieza, digamos, se embolsan, pero todas estas bolsas nosotros las recuperamos y en cada planta hay una cooperativa que es la que, digamos, de recolectores y transformadores,
que vienen a buscar esas bolsas para reciclarlas. La siguiente. Acá vemos las pilas. Bueno, de acuerdo, nosotros van a ver que tenemos diferentes alturas y tamaños de pilas. Bueno, depende un poco de la disponibilidad de espacio de cada una de las plantas. Esta planta del indoamericano tiene 1 hectárea de capacidad. Lo que no les conté es que, bueno, la de Chacarita, la que les contaba que está lindera a la avenida Corrientes, es una planta de 1.600 metros cuadrados, y la planta de Palermo tiene 1.800 metros cuadrados. Esta, la del indoamericano, es la más grande, y por eso la mayoría de los grandes generadores tratamos de que nos acerquen el material aquí. Por supuesto que depende de las distancias, ¿no? Siempre tratamos de que sea en relación al espacio disponible, pero también en la mayor, buscamos que sea lo más cercano posible, que sea la menor distancia a recorrer con el residuo, porque digamos, la idea es que justamente ese cambio entre el modelo de que era enterrar, esconder los restos o los residuos bajo la alfombra, al modelo de tratarlos y de transformarlos y de reutilizarlos, sea además, digamos, lo más amigable con el medio, y para eso tenemos que reducir los traslados. A ver, la siguiente, por favor. Bueno, acá vemos también en esta planta en particular lo que tiene que ver con un volteo. Uno puede ver el material que levanta la pala, digamos, cómo se va transformando, y los volteos tienen que ver con lo que es la unificación de los materiales, que sea homogéneo el proceso, y de que todo el proceso esté correctamente, o todo el material esté correctamente terminado a la hora de entregarlo. La siguiente, por favor. Todos estos materiales que se transforman desde la ciudad son reutilizados en la ciudad, en los mismos espacios verdes. Cada una de las empresas o cada uno de las comunas que traen materiales vienen y hacen sus retiros para parquizar los mismos espacios verdes en donde se generan estos materiales. Esa es un poco la idea de esta economía circular que se genera a partir de estos tratamientos, y de darle un valor a este círculo virtuoso que se forma a partir de transformar esto, que hasta antes de estos procesos, esto comenzó en el año 2017, hasta antes de estos procesos terminaba en la SEAMSE, y día a día estamos juntando más materiales. Acá lo que vemos es que en esta planta de indoamericano, por su dimensión, el río, digamos, lo que es el control de humedad o la corrección de humedad, no se hace por aspersión, sino que se hace a través de un camión regador. Ese en particular tiene 3.500 litros, y bueno, se hacen los controles de humedad en las pilas y se corrigen a través digamos, por medio de este vehículo. Acá vemos también, digamos, lo que tiene que ver con la carga ya o el tamizador en ese momento, y aquí lo que es la aplicación en los espacios verdes de la ciudad. Como les contaba, vuelven a los espacios públicos. Estoy sobre la avenida Libertador, se está aplicando compost en un cantero, y bueno, está teniendo muy buenos resultados. También los materiales, que también es una plaza que está frente al Teatro Colón, en donde se están aplicando ya desde hace 3 años compost en todo lo que tiene que ver con el arreglo y el tener prolijas los espacios verdes de la ciudad. También el compost se utiliza en lo que son los canteros del premetro. Digamos, todo el premetro tiene una serie de maceteros a lo largo de sus recorridos. También están todos, digamos, con mezcla o el compost forma parte del sustrato de todos esos maceteros. Bueno, perdón por la velocidad, quise contarle todo lo más rápido posible, espero se haya entendido, y
bueno, y quedo a disposición para las consultas. Ahí Sergio, digamos, a través de Sergio pueden, si les quedan consultas, me pueden escribir al mail. Y bueno, quedamos a disposición para ver si hay alguna consulta que quieran hacer. Muchísimas gracias, Roberto. La verdad que muy ilustrativo, toda la experiencia, el gran trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, es una urbe enorme con una complejidad que precisa de muchos insumos, de muchos recursos y se nota. Te voy a pedir si podés poner tu correo electrónico, Roberto, en el chat, así te pueden contactar a posteriori. Igualmente te hago una consulta ahora mismo en vivo de Raúl Sánchez. Te pregunta si tenés cuantificada la cantidad de agua necesaria para el proceso de bioxidación aplicado a un clima seco. Digamos, en realidad lo que tenemos que lograr es entre un 60 y un 65% de humedad. Y la cantidad de agua va a ser acorde a, digamos, a corregir ese parámetro. Va a depender de la humedad que tenga el material y cuánto haya que corregirla. Es un cálculo matemático de todos modos, ¿no? Digamos, controlamos la humedad y en función de ese número y el volumen que tenemos, aplicamos la cantidad de agua necesaria. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta más en vivo para Roberto o para Cecilia. Si no, bueno, los correos están ahí. No sé si, Roberto, pudiste poner tu correo en el chat. Si no, decímelo y yo te lo... Dale, sí, podés escribirlo porque estoy complicado para escribirlo. Es, bueno, Roberto Taliarico, todo junto y en minúscula, @gmail.com. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias otra vez, Roberto y Cecilia. Gracias, Paola, por la introducción y el apoyo de Natura. Así que bueno, les agradezco mucho la participación de este último webinar. Está muy bueno la profundidad con que vamos en cada uno de estos pasos, porque en sus municipios, si aún no lo tienen, es pensar en la estrategia o en el plan GIRSO de economía circular, hacer un buen diagnóstico. Y bueno, y espero que les inspire buscar a todos los expertos para sus planes. Hola, Sergio, buenos días. Sergio, ¿me escucha? Sí. Hola, Sergio. Esteban Zárate, Sergio. Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Me puedes compartir tu correo, Sergio, si es tan amable? Yo soy de Ulapes, Municipalidad de Ulapes, al sur de La Rioja. Necesito hacerte unas consultas, ¿puede ser, Sergio? Sí, yo ya lo puse en el chat, pero lo vuelvo a escribir porque tal vez quedó muy arriba. Por favor. Sí. Al igual que el señor Talarico, también voy a necesitar después su correo. No sé si tenés acceso al chat, Esteban, y ahí está escrito varios comentarios y están los correos de Roberto, Cecilia y mío. Bueno, muchísimas gracias. De todas formas, si no, en el correo que recibiste de asistente de SEMPRE, te podés comunicar por ahí y te enviamos información. Y esta charla, como les dije antes, queda grabada, la subimos en los próximos 2 días a nuestro canal de YouTube. La de la charla anterior ya está subida, le vamos a mandar el link también para que la puedan consultar. Así que bueno, les agradezco otra vez mucho la participación y el entusiasmo. Y bueno, les deseo que pasen unas excelentes fiestas junto con su familia, si es posible que se encuentren, esperemos que sí. Así que bueno, nos veremos a la vuelta a fines de febrero, que vamos a tener a Claudia Insurralde de la Municipalidad a Gisela Daniele de la Ciudad Posible. Vamos a ver estrategias de disposición inicial y separación en origen y recolección diferenciada. Hemos escuchado algo que Cecilia hablaba sobre este tema. Bueno, pasamos a otro eslabón de esta cadena para poder entender las estrategias claves que podemos implementar en cada una de nuestras comunidades. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Bueno, muchas gracias, buenos días, felices fiestas para todos.
Felicidades, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Chao, buenos días. Hasta luego. Feliz fiesta para todos. Muchas gracias igualmente.